Amantes del cosmos, hoy hablaremos de la Luna. Aunque hay mucha gente que cree que nuestro satélite natural es el único que no tiene nombre en todo el sistema solar, esto no es cierto. La verdad es que hace mucho olvidamos su nombre, pero de esto hablaré más adelante. Los astrónomos de la antigüedad utilizaron catalejos adaptados a manera de rudimentarios telescopios. Una de sus primeras conclusiones con respecto a la Luna fue que las zonas oscuras serían sin lugar a dudas océanos y las brillantes continentes. De ahí los nombres latinos de Mare Frigoris, Mare Serenitatis, etc. para algunas de sus zonas, nomenclatura que todavía hoy se sigue utilizando a pesar de que sabemos con plena certeza que no hay agua en la mayoría de la superficie lunar. Lo que sí hay son cordilleras, llanuras, fracturas, que hace millones de años dejaron de ser activos geológicamente. El origen de los cráteres lunares se ha debatido durante mucho tiempo. No se sabía si era impacto de meteoritos o asteroides o de pronto de origen volcánico. Hoy en día sabemos que son las dos cosas. Respecto a la formación de la Luna, la teoría del gran impacto es la más aceptada y presupone que hace 4.500 millones de años, la Tierra fue golpeada por Tea. ¿Tea? ¿Qué era eso, papá? ¿Una especie de meteorito? Pues se estima que fue un protoplaneta más o menos del tamaño de Marte. El impacto hizo añicos parte de la Tierra y de Tea, proyectando fragmentos hacia la atmósfera para dar forma a lo que hoy es nuestro satélite. Por eso sabemos que en la época de los dinosaurios la Luna se veía mucho más grande, puesto que se encontraba más cerca de la Tierra de lo que está hoy en día. Se estima que la Luna se aleja de la Tierra a una velocidad de 3 o 4 centímetros por año, y que eventualmente abandonará la órbita terrestre dentro de muchos millones de años. De igual forma, sabemos que la longitud del día terrestre no ha sido la misma a lo largo de la historia. Por ejemplo, durante la formación de los continentes, los días eran mucho más cortos, dado que la órbita lunar también era de menor tamaño. Otro dato curioso respecto a la Luna es que mucha gente piensa que la mitad de la superficie que no vemos es conocida como la zona oscura de la Luna, lo cual no es cierto. En realidad se trata de la cara oculta, puesto que nunca la podemos observar desde la Tierra. La rotación de la Luna es sincrónica con respecto a su traslación, con lo cual siempre está mostrando el mismo hemisferio hacia nosotros. Hay una vieja historia que llenó las páginas de los periódicos que nos muestra que las noticias falsas no son un invento de ahora. Se la conoce como el gran engaño lunar. Vamos allá. Cualquiera que abriera el New York Sun el martes 25 de agosto de 1835 no tenía idea de que estaba leyendo una de las primeras fake news y uno de los mayores engaños de todos los tiempos. En ese número comenzaba una serie de 6 partes que describía los hallazgos de Sir John Herschel, un astrónomo inglés que había viajado a Sudáfrica el año anterior para catalogar las estrellas del hemisferio sur. Pero según The Sun, Herschel encontró mucho más con su telescopio. Antes de centrarse en las estrellas y nebulosas, Herschel apuntó su telescopio a la Luna. Los detalles técnicos del telescopio se describieron en el artículo del primer día. Al día siguiente, el lector vería asombrado la Luna según Herschel, ya que descubrió que la Luna era una maravilla geológica de roca basáltica. Ese es el nombre cientificoide para la roca volcánica. Esta roca era de color marrón verdoso. Continuando con la descripción, Herschel encontró vegetación, lo que demostraba que la Luna sí tendría una atmósfera y que en teoría podría albergar vida animal. El artículo describía en detalle bosques lunares y llanuras, incluyendo lagos cristalinos ubicados entre montañas. Después de usar todas las lentes de aumento, Herschel hizo un amplio barrido visual de la superficie de la Luna para descubrir una playa de arena blanca y una cadena de esbeltas pirámides. Moviendo su telescopio a través del paisaje lunar, Herschel se encontró con un exuberante prado lleno de flores amarillas. El tercer artículo de esta sorprendente serie encontró signos de vida animal. Se encontraban manadas de cuadrúpedos marrones, similares a bisontes a la sombra de algunos bosques. Tenían un cuerno circular muy raro.
pelo largo y un apéndice sobre los ojos para protegerlo de los extremos de luz y oscuridad experimentados en la superficie lunar. Con el correr de los días, no es de sorprenderse que los periódicos se vendieran como pan caliente y fue necesario ampliar el tiraje y sacar números extra para un público creciente ávido de noticias sorprendentes sobre la Luna. Según la serie de artículos, Herschel logró adaptar su potente telescopio para que proyectara las imágenes en la pared posterior de su observatorio, como si se tratara del primer videobeam jamás construido. Incluso uno de los artículos explicaba que cuando intentó tocar la imagen proyectada de una extraña criatura, ésta se alejó, aparentemente consciente de la mirada del telescopio. La historia continuó publicándose durante toda la semana y el artículo final salió a la luz el 31 de agosto. La circulación del Sun se disparó y según algunos relatos se convirtió en el periódico de mayor circulación en el mundo. En ese momento la historia cobró vida propia y se reimprimió en todos los periódicos de Estados Unidos y Europa. Se volvió a publicar continuamente a lo largo del siglo XIX. Si bien la apariencia de la historia era una verdad científica, se trataba en realidad de una ficción originalmente publicada en el Edinburgh Journal of Science. En realidad la historia fue escrita por un tal Richard Adams Locke. El New York Sun lo que hizo fue publicar el artículo sin el respectivo crédito. Después de las primeras publicaciones fantásticas, el artículo llegaba al clímax al informar que Herschel finalmente había descubierto criaturas hombre murciélago volando sobre un lago. Siguió lo que parecía ser una familia entera cazando mientras volaban de regreso a una ciudad densamente poblada, escondida en lo profundo de un bosque. Nada era imposible para el telescopio de Herschel y su enorme alcance de resolución, por lo que la serie de artículos no podía terminar de otra manera que, ¿ya lo adivinaron?, con una visita a nuestros ilustres selenitas. Papá, dime una cosa, ¿quiénes eran los selenitas? Bueno, como dije al comienzo, Selene era el nombre de la antigua diosa griega de la luna y el nombre de nuestro satélite natural. Y la gente llamaba selenitas a los imaginarios habitantes de la luna. Si bien es cierto que en el siglo XVIII faltaban décadas para que los hermanos Wright inventaran el avión, ya otros dos hermanos un poco menos conocidos, los hermanos Montgolfier en París, habían conquistado el viejo sueño humano de viajar a las alturas, a los cielos, por medio del globo aerostático. Y claro, la gente tenía muy poco conocimiento de la composición de la atmósfera, la concentración de oxígeno, las temperaturas, el vacío en el espacio, ni siquiera sabían si la luna tenía o no atmósfera. Resulta fácil entender por qué se creyeron todos estos cuentos. En el último artículo se planteaba la posibilidad de construir una nave capaz de enviar una expedición de misioneros científicos a explorar la luna. Los globos aerostáticos impulsarían la nave de forma segura hasta su destino, mientras que un grupo de hombres murciélagos voluntarios amablemente traerían la nave de regreso a la Tierra, ayudados por un paraguas gigante que haría las veces de paracaídas. Dicha expedición científica volvería cargada con muestras y especímenes para diversos análisis de laboratorio y exhibiciones en varios museos. El 31 de agosto de 1835, lo que llegó a conocerse como el Gran Engaño Lunar, tuvo su final abrupto en The New York Sun, cuando el director de un periódico rival, al notar que sus lectores se apresuraban a comprar ejemplares del Sun, envió a un periodista a Sudáfrica solo para descubrir que no había ningún supertelescopio construido allí. Durante las siguientes semanas, la historia se reveló como un gran engaño. La otra parte verdaderamente extraña de este embuste es que no se trataba de ningún engaño en absoluto, sino más bien de una sátira que muy pocos descifraron. Richard Adams Locke, su autor, tenía la intención de que El Gran Engaño Lunar fuera una obra de ficción dirigida a burlarse de la teoría de la pluralidad de los mundos, y en particular una del reverendo Thomas Dick, astrónomo aficionado y uno de los principales defensores de la teoría. Según esta teoría, muy popular por aquel entonces, la premisa básica era que, dado que existe un número infinito de átomos, y luego que el universo mismo era infinito, entonces la posibilidad de que otros mundos estuvieran poblados como el nuestro era filosóficamente probable.
Con el tiempo, la teoría evolucionó para adquirir un tono espiritual, especialmente desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. La versión más religiosa de la teoría creía que, dado que lo que Dios creó era tan perfecto, se deduce que todos los cuerpos planetarios, incluidos los soles y las lunas, y no solo la Tierra, podrían contener vida. Si bien la comunidad científica de principios del siglo XIX no aceptó completamente esta teoría, algunos, incluyendo al padre de John Herschel, William Herschel, el famoso astrónomo real del rey de Inglaterra, sostuvieron la posibilidad de vida en la Luna y otros planetas. William Herschel incluso llegó a escribir sobre la vida en el Sol, donde vivían los llamados solarianos, una idea que luego abandonó. Aproximadamente un siglo después, estalló el pánico masivo debido a un programa de radio de Orson Welles que se transmitió en Nueva York el 30 de octubre de 1938. Era una dramatización de radio de 62 minutos de la Guerra de los Mundos. Welles leyó una historia sobre los invasores marcianos que manejaban rayos de calor mortales como si fuera un boletín de noticias real, y miles de ciudadanos evacuaron la ciudad en medio del pánico. Como dijo el poeta y filósofo estadounidense de origen español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla.